Saludos, mi nombre es Ulises Rodríguez, estudiante de la Universidad Fermín Toro, Venezuela, del quinto año de Derecho, y en esta oportunidad vamos a conversar un poco acerca del procedimiento contencioso administrativo, resaltando pues los aspectos considerados más relevantes de este interesante tema. Podemos comenzar por conocer lo que es en Venezuela un procedimiento contencioso administrativo, donde podemos decir que es un proceso de tutela de derechos de un recurrente o los recurrentes que se origina básicamente por un acto administrativo emanado de algún ente u órgano del Estado, es decir, en representación de la administración pública, y que es considerado como ilegal y que haya causado algún daño o perjuicio a los interesados o administrados, y que derivado de dicha ilegalidad puede ser objeto de reclamo a través de los diversos mecanismos existentes que buscan la reparación de dichos daños. Siempre que el tribunal competente, a través del juez, determine la existencia de aquellos elementos considerados como ilegales. Ahora bien, si analizamos esta breve definición, de inmediato nos encontramos con el objeto de este procedimiento, que no es otro que la pretensión de los derechos e intereses de los particulares afectados por alguna medida por la actividad administrativa, lo que debería garantizar que los órganos administrativos que él ejerce siempre actúen apegados a derecho. Vale también mencionar algunas características del contencioso administrativo, por lo que tenemos en primer lugar que posee un rango constitucional, pues por encontrarse establecido en nuestra Carta Magna, a fin pues de garantizar la tutela judicial efectiva como derecho fundamental de los ciudadanos, en este caso frente a la administración pública. En segundo lugar tenemos que es judicial y especial, por la existencia de los tribunales contenciosos administrativos, pues que son los encargados de darle solución a todas las controversias o querellas presentadas. En tercer lugar tenemos que es universal, ya que conoce de todos los actos o actuaciones u omisiones por vía de hecho emanados de la administración pública. En cuarto lugar tenemos que es subjetivo, pues es el juez quien tiene las facultades amplias para restablecer las situaciones jurídicas lesionadas por la actividad administrativa. En quinto lugar tenemos que es contralora obviamente del ejercicio de la actividad administrativa por parte de los órganos del Estado. En sexto lugar tenemos que es público, obviamente. En séptimo lugar tenemos que admite medios alternativos de solución de conflictos en cualquier estado y grado del proceso, eso es en cualquier querella, el Estado venezolano lo admite. En octavo lugar pues tenemos que admite la participación popular de las diversas formas de organización, que son muchas que existen en nuestro país. Al abordar la constitucionalidad del procedimiento contencioso administrativo, encontramos como punta de lanza lo establecido en nuestra propia Constitución, en su artículo 259, que establece claramente, textualmente leo: la jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para
anular los actos administrativos generales o individuales, o particulares, contrarios a derecho, incluso por desviación de poder. Ahí omitimos una parte, lo que nos lleva pues a interpretar que el juez a cargo de los casos tiene la competencia para anular los actos administrativos contrarios a derecho, así como también tiene la potestad de condenar, si fuera el caso, a la administración a pagar sumas de dinero para la reparación de daños y perjuicios originados por la ilegalidad de sus decisiones, así como la aplicación de otros mecanismos que él considere necesario para restablecer o restablecimiento de aquellas situaciones jurídicas subjetivas que fueron lesionados por la autoridad administrativa. Además, contamos con la existencia de una ley llamada Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, siendo pues que la vigente fue la publicada en Gaceta Oficial en fecha 22 de junio del año 2010, la cual pues tiene por objeto la regulación de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa en cuanto a lo que se refiere a su organización, funcionamiento y las competencias. Ahora, pasemos a mencionar los principios del contencioso administrativo que claramente se encuentran establecidos en el artículo 2 de la mencionada ley, ¿verdad? Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, donde tenemos en primer lugar el principio de justicia gratuita o la llamada tutela judicial y efectiva. Tenemos en segundo lugar el principio de imparcialidad y transparencia, donde podemos citar, por ejemplo, que el tribunal no debe actuar cuando cualquiera de sus miembros estén de alguna u otra manera vinculados con alguna de las partes de la controversia. Tenemos el principio de idoneidad, que viene a constituir el límite mínimo de la facultad de actuación de los órganos del Estado. También tenemos el principio de autonomía e independencia, donde los funcionarios pueden actuar libremente en cuanto a la apreciación del derecho bajo las reglas que fije la ley, que permita pues adelantar el proceso y manifestar su decisión. Tenemos el principio de responsabilidad, pues que se refiere a que el juez tiene el ineludible deber de dar solución a todo el asunto, salvo algún silencio, oscuridad o insuficiencia presentes en la norma que rige en el caso. Tenemos el principio de brevedad, donde el tribunal tiene la obligación de decidir sobre los asuntos bajo su potestad y conocimiento, y que cualquier acto de omisión o retardo pues será considerado como denegación de justicia. Tenemos el principio de oralidad, que se refiere pues a que todas las apreciaciones o manifestaciones de las partes, ¿verdad?, por lo general son realizadas en plena audiencia. Tenemos el principio de publicidad, que se refiere a que el proceso debe llevarse a cabo de una forma que le permita a cualquier persona, ya sea parte de la causa o ajena a esta, pues que pueda imponer las actuaciones realizadas en los tribunales. Tenemos el principio de celeridad, pues que se refiere al derecho a obtener de los tribunales en un plazo razonable la resolución definitiva de su conflicto. Tenemos el principio de inmediación, que se refiere pues a que el tribunal realiza sus actuaciones directamente con las partes durante un juicio, con la finalidad pues de que sea el mismo quien pueda obtener de primera mano
sus declaraciones y algún otro elemento considerado como relevante para el caso. Finalmente, pues vale recordar que el procedimiento contencioso administrativo opera solo entre la persona considerada recurrente y la parte en contra de la cual se dirige la controversia. Es decir, un órgano o un ente de la administración pública, y que en esta situación la podemos observar claramente en el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, donde este artículo pues, nos enumera las competencias de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, y entre los cuales podemos mencionar, y hay que prestar mucha atención, vamos a mencionar algunas, y textualmente tenemos, por ejemplo, que las impugnaciones que se interpongan contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, incluso por la desviación de poder. Tenemos, por ejemplo, de la atención o negativa de las autoridades a producir un acto al cual están obligados por la ley. Tenemos otra competencia que, por ejemplo, los reclamos por la prestación de los servicios públicos y pues el restablecimiento de la situación jurídica subjetiva lesionada por los prestadores de dicho servicio. Y al final pues del artículo establece que las demás actuaciones de la administración pública no previstas en los numerales anteriores, que son 10 numerales, ya sería el 11, en los numerales anteriores, lo que nos lleva a pensar que ninguna actuación que sea emanada, ¿verdad?, que derive de los entes, órganos y empresas del Estado, ninguna escapa a las pretensiones de impugnación. Y pues al indagar diversas sentencias emanadas en los últimos años del Tribunal Supremo de Justicia, en lo específico lo que es la sala contencioso administrativa, nos encontramos que todas las decisiones están dirigidas a resolver aquellas querellas en contra de los órganos antes mencionados. Principalmente pudimos observar aquellas referidas a la materia tributaria, donde se plantean diversos tópicos por decisiones emanadas tanto del Fisco Nacional como de las diferentes representaciones del Fisco Municipal, por el movimiento en materia de impuestos pues, que existe, que es un tema muy controversial y se afectan muchos intereses, principalmente de las empresas. Y bueno, esto es todo por el momento y muchísimas gracias por su atención.